Les dejamos a cargo a la doctora Wanda Reyes Velázquez. Muy buenas tardes, gracias por esa introducción. Buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar aquí nuevamente. Nos encontramos una vez más un jueves para hablar sobre la comunicación efectiva. Voy a compartir la presentación, creo que la debieron haber recibido por correo electrónico, pero tengo entendido que hoy hay personas que no nos acompañaron la primera vez. Entonces, con el permiso de las personas que estuvieron en aquel momento, voy a pedir algunos minutos para poder hacer un repaso para que todos estemos al tanto de los temas que se trataron, porque estos temas son fundamento para los trabajos que vamos a hacer hoy. Si en algún momento tienen una pregunta, por favor, déjenme saber. Yo voy a estar compartiendo la pantalla, pueden levantar la mano y Brian, la manita de Teams, y Brian me puede decir y con mucho gusto les contesto la pregunta. Ahora voy a compartir. Estoy compartiendo la que no es. Un momento, por favor. ¿Se ve en la pantalla? La presentación. Sí, profesora. Correcto, Sí, se ve. Muchísimas gracias. En el webinario pasado estuvimos hablando sobre la comunicación estratégica. Desde que aprendemos a hablar, todos nos podemos comunicar. Podemos pedir comida, podemos pedir permiso, podemos expresar sentimientos. Sin embargo, cuando nos comunicamos desde un punto de vista organizacional, también podemos indicar sentimientos que tiene la organización, podemos ofrecer información, pero ¿qué sucede? Debemos hacerlo estratégicamente porque es importante que logremos unos objetivos. Este ciclo lo que busca es darles a ustedes herramientas sobre cómo poder diseñar comunicación estratégica que ayude a sus oficinas, proyectos o departamentos a lograr sus objetivos. Cada oficina en el recinto o fuera del recinto tiene una razón de ser. Cada departamento, cada proyecto tiene una razón de ser. Es importante que ustedes identifiquen en el proyecto para el que ustedes trabajan o la oficina para la que trabajan cuál es la misión o el propósito de existir. Porque según sea el propósito de existir, es que se tienen que crear programas de comunicación estratégica que ayuden a lograr esa misión. Porque existimos por una razón, pues entonces tenemos que dialogar, tenemos que organizar, por ejemplo, eventos, actividades, talleres que nos ayuden a lograr esa misión. Entonces, a medida yo vaya hablando, vaya pensando en ese espacio de trabajo que usted tiene. Lo primero que hay que identificar es ¿qué? La misión o la razón de ser o el propósito de existir. Las personas van a tener una percepción sobre esa organización. Entonces es importante que como organización nos comportemos según lo requiere la misión para que creemos una reputación. Esta reputación es importante porque va a ayudar también a establecer la imagen que se tiene sobre nosotros como organización. En el webinario pasado hablé sobre Ben & Jerry's, que tiene 3 misiones diferentes y los valores de la compañía, y entonces los planes de comunicación se basan o se desarrollan según sea la misión, por ejemplo, social, y los valores. Esta compañía tiene un énfasis en derechos humanos y dignidad, en justicia social y económica y en protección ambiental. Entonces se crean programas de comunicación relacionados con el producto que tienen que ver con derechos humanos, con la justicia social y con la protección del ambiente. ¿Por qué? Porque la organización tiene esos valores que están atados a su razón de ser, de existir, y entonces a través de los planes de comunicación se ayuda a lograr esas 3 misiones, esta misión de, por ejemplo, la misión social. La comunicación estratégica se puede diseñar desde un punto de vista de relaciones públicas. Las relaciones públicas representan una función táctica en la que un equipo va a producir unas herramientas de comunicación para lograr objetivos organizacionales. Sin embargo, a un nivel más alto, la persona que practica relaciones públicas debe poder pertenecer a la administración o poder sentarse en esa mesa donde se toman decisiones. ¿Por qué? Si la persona que organiza relaciones públicas o planifica la comunicación estratégica no tiene poder para asesorar a la administración,
Entonces, esta función no va a ayudar a alcanzar esa misión de la organización. Y la práctica de las relaciones públicas sería tan buena como organizar fiestas y ya, sin tener algún propósito. Ojo, se pueden organizar fiestas, se pueden organizar eventos, pero estos eventos tienen que ayudar a lograr ¿qué? Los objetivos organizacionales. Hay unas palabras que ayudan a definir la práctica de las relaciones públicas, que básicamente debemos mantener presente que esta práctica debe tener un propósito, debe ser planificada, y a través de este webinario yo estoy hablando de cómo se planifica la comunicación estratégica. También tiene que ver con las acciones de la organización. Estas acciones tienen que ver con cómo se comporta la organización según sea la misión o la razón de ser. La organización debe mantener el interés de sus públicos en mente. ¿Esos públicos quiénes son? Los grupos con los que la organización interactúa en el día a día. Porque en un mundo ideal se supone que haya una comunicación balanceada de dos vías en la que la organización dialoga con los públicos dialogan con la organización y se busca un mutuo entendimiento. Buscar un mutuo entendimiento no significa que tanto el público como la organización diga sí, sí a todo, pero se puede negociar. Y para que estas negociaciones se den, la práctica de las relaciones públicas o la persona que trabaje con la comunicación estratégica tiene que formar parte de la gerencia o tiene que tener voz en la gerencia, porque si no puede asesorar porque no se va a tomar en cuenta, entonces no va a funcionar esa comunicación estratégica. Para trabajar en comunicación estratégica vamos a hablar sobre los 4 temas de los webinarios. El primero es el de la investigación, que es sobre el que estoy haciendo el resumen. Hoy vamos a hablar sobre cómo se establecen objetivos, porque cuando vamos a hablar de comunicación estratégica tenemos que identificar de salida, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con la situación, ¿de qué manera se va a cuantificar? ¿De qué manera se va a evaluar lo que se dijo? Porque le invito a que haga un experimento ahora. Digo una palabra y trate de agarrarla. ¿Verdad que no se puede? Yo digo casa, casa, casa y no puedo agarrar la casa. ¿Qué sucede? Entonces no tengo manera de demostrar a la organización que yo logré a través de la comunicación estratégica. Por esta razón es que hay que, una vez se analiza la situación, establecer objetivos que sean medibles. Luego se diseña un plan de comunicación, que es lo que vamos a trabajar en el webinario número 3. ¿Qué estrategias y tácticas, qué actividades vamos a realizar para lograr esos objetivos? Y luego, en el último webinario, hablamos sobre cómo evaluar esas tácticas y esas estrategias para saber si logramos los objetivos. Les invito a que también participen entonces en los webinarios 3 y 4, que tratan sobre planificación y evaluación. También hablamos en el webinario pasado sobre una situación que ocurrió en la Universidad de Maryland, en la que un grupo de investigadores publicó una información sobre una leche que tiene poderes. ¿Conocen ustedes el fútbol americano? Ese no es el de balompié, no, el fútbol en que se tiran y dan vueltas así y se lastiman todos los jugadores, o se lastiman usualmente los jugadores. Pues según el comunicado de prensa, ese producto que aparece en pantalla, que se llama Fifth Quarter Fresh, es una bebida de chocolate que mejora la función cognitiva y motora de los jugadores escolares de fútbol americano. ¡Wow! Eso es una promesa bien grande. ¿Qué sucede? Un blog que revisa información relacionada con la salud encuentra el comunicado de prensa, lo evalúa, solicita más información a la universidad no contestó. ¿Qué sucede? La situación escaló y la universidad comenzó a tener cobertura mediática nacional y no fue cobertura positiva. Cuando hablamos entonces del análisis de situación desde un punto de vista de comunicación estratégica, tenemos que identificar cuál es el problema, si ese problema es una oportunidad o es un obstáculo. No puede ser un obstáculo o una oportunidad. No, mira, pues esto es una oportunidad porque así puedes resolver el problema. No. Si usted tiene un obstáculo, tiene poco tiempo para trabajar con él. Tiene que resolverlo rápidamente para evitar que se convierta en una situación que se salga de proporciones y pueda afectar la razón de ser de la organización. Si tiene una oportunidad, pudiera tener más tiempo para trabajar con esa situación. Usted identifica si es un problema o una oportunidad, perdón, si es un obstáculo o una oportunidad. En este caso, la universidad tenía un obstáculo grande, porque esto es una universidad donde se hace investigación, donde se recibe dinero para hacer investigación. No podemos poner en riesgo otras investigaciones y a otros investigadores y a estudiantes.
y también los sueldos de los profesores y a las personas que trabajan allí. Pues es una situación que hay que resolver rápidamente. Entonces, cuando se hace un análisis de situación, tenemos que identificar, como ya dije, si la situación es un problema o un obstáculo, dónde es el problema, quién lo causa, con quiénes pudiera ser que tenemos que hablar. Entonces, hacemos investigación secundaria, identificamos información que ya ha sido publicada. Entonces, la información que nos hacemos unas preguntas y las contestamos con esa investigación secundaria. La información que no obtengamos a través de investigación primaria, ¿qué hacemos? Pues hacemos investigación primaria. Entonces, podemos utilizar diferentes metodologías de investigación para recoger datos. Usualmente hay personas que inmediatamente piensan en que van a hacer una encuesta. Es importante seleccionar la metodología de investigación según sea la pregunta que usted tenga para contestar, la pregunta de investigación que tenga para contestar. Entonces determina la metodología que va a usar. Además, también hay momentos en que, por ejemplo, se construyen encuestas, se hacen cuestionarios, pero luego no se sabe cómo analizar los datos estadísticamente hablando. Entonces, ¿para qué los tenemos? Se puede utilizar encuestas, se pueden utilizar grupos focales, se pueden hacer entrevistas. Lo importante es seguir protocolos de investigación. Esto es un tipo de investigación aplicada, no es investigación académica, no obstante. Cuando se trabaja con investigación aplicada, se está trabajando con sujetos, con participantes, y hay que mantener un comportamiento ético y proteger a los participantes. Aquí a través de CIPSI se puede conseguir información si usted va a hacer investigación aplicada sobre cómo trabajar con los participantes. Entonces, al final del webinario se trabajó con un ejercicio y la profesora Karim Sued explicó el ejercicio en el que ella trabajó y presentó unas situaciones o unas preocupaciones que nos atañen a todos en el recinto y también a nivel sistema. Ella y yo pudimos dialogar sobre un grupo que queremos hacer para hacer una investigación, pero para estudiar el perfil del estudiantado que está en el salón de clase actualmente y el perfil del estudiantado que va a venir al recinto. Todo esto surgió como parte del ejercicio que trabajamos. Voy a dejar unos minutos para que al final del webinario podamos retomar el tema. Esto concluye la revisión del webinario número 1. Sé que hablé muy rápido. Si tienen dudas, por favor, déjenme saber. Es que quiero dejar espacio para poder trabajar en el segundo webinario. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Voy entonces a presentar el otro webinario. Perdón, la otra presentación, a mostrar la otra presentación. Ok. Una vez concluimos el proceso de investigación, cuando estamos haciendo el análisis de situación, ya debemos conocer claramente cuál es la situación para entonces poder identificar con quiénes tenemos que hablar, cuáles son los públicos con los que hay que hablar. Como mencioné anteriormente en el repaso, vamos a estar hablando sobre las cuatro partes del proceso de comunicación estratégica y hoy hablaremos sobre objetivos, sobre cómo establecer objetivos medibles y los tipos de objetivos que se establecen cuando trabajamos en comunicación estratégica. Ya les comenté la situación que ocurrió con el producto Fifth Quarter Fresh y la Universidad de Maryland. Cuando la universidad hace investigación, debido al comunicado de prensa que se publicó, ¿qué encuentra la universidad? En esta laminilla lo que muestro es lo que sucedió en la situación, pero ya acabo de hablar de ella. ¿Cuáles fueron los resultados de la investigación? Pues la universidad identificó que hubo un conflicto de interés, porque hubo organizaciones que donaron dinero para hacer un estudio y entonces luego sale este comunicado de prensa que daba la impresión de ser un anuncio publicitario. Pagado. ¿Por qué? Porque este estudio no tuvo revisión de pares y es un estudio que beneficiaba el producto y hacía unas promesas grandes que nunca se confirmó si se podían cumplir o no. Se creó un comité, como parte del análisis de situación, se creó un comité para investigar el asunto. La universidad, entonces, ¿cuáles fueron los resultados de la investigación?
se identificó que la universidad carecía de políticas y guías de procedimientos para difundir información en los medios de comunicación sobre productos endosados. Sí había políticas para trabajar con investigaciones, pero no había políticas que dijeran qué hacer con esa información si van a ir a los medios. ¿Puede ir un investigador directamente a los medios o tiene que pasar a través de la oficina de comunicación? ¿O tiene que primero recibir apoyo en la aprobación de su director o directora de departamento? No había un proceso, no se sabía cómo era que se podía obrar. Pues entonces las personas obraban como entendían necesario. Los investigadores y las investigadoras en el estudio que tenía que ver con este producto no sabían qué representaba un conflicto de interés. Y eso, desde un punto de vista de investigación, representa muchos problemas, porque no sabemos entonces cómo se está dando esa investigación, además de que afecta la percepción que tienen las personas sobre la universidad. En el webinario pasado hablamos sobre reputación e imagen. A través de las acciones mostramos quiénes somos como organización, pero a través de la percepción, que es la imagen, es que las personas nos ven. Entonces, tenemos que modificar cómo nos comportamos para modificar entonces la percepción de cómo nos reciben o cómo nos perciben. La universidad recibió $228,910 para costear este estudio. Y cuando se hizo el estudio, se identificó que ninguna organización de las que donó el dinero violentó nada. Sin embargo, la universidad quería eliminar cualquier percepción que hubiera sobre conflictos de interés y devolvió todo el dinero. Y también se discutió si el estudiantado de la escuela superior conocía si era parte de la investigación. ¿Por qué? Les recuerdo que este producto se le dio a estudiantes de escuela superior que jugaban en el equipo de fútbol. Entonces, el informe que se publica no dice si los padres saben que sus hijos estaban siendo parte de una investigación. No dice si los estudiantes saben si sus hijos estaban siendo parte de una investigación. No dice si el distrito escolar, si el principal de la escuela tenía conocimiento sobre lo que estaba sucediendo. Que estos son unos aspectos importantes cuando se hace investigación primaria. Además, estaban trabajando con menores. Hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas cuando hacemos investigación con menores de edad, personas menores de edad. Hay que ser cuidadosos con todo el mundo, pero con personas menores de edad, mucho más. Se indicó también en el informe que la situación ocurrida en la universidad no era la norma. Desde un punto de vista de comunicación estratégica, pensando en cómo se puede proteger la reputación de esta organización, pensando en cómo vamos a mantener una imagen de una universidad que se caracteriza por hacer investigación, tenemos que actuar rápidamente. Entonces, aquí en este informe, cuando yo leí la información, yo pienso que faltaron muchos datos para entonces poder trabajar en un programa de comunicación estratégica que sea efectivo. Les voy a mostrar ahora una laminilla que contiene información hipotética, porque para poder construir objetivos que nos ayuden a resolver esta situación, pues tuve que añadir una información hipotética. Antes de mostrarla, hago la aclaración de que utilizo esta información con propósitos educativos y que cuando vamos a tomar decisiones relacionadas con comunicación estratégica, jamás, dije jamás, podemos utilizar información hipotética. Siempre tenemos que tener datos, siempre tenemos que tener hechos. Pero para yo poder trabajar con ustedes y explicarles cómo se redactan objetivos, entonces añadí una información. Pero sepan que si estuviéramos trabajando en un caso real, nada puede ser hipotético. ¿Eso está claro? Sí, está Sí, claro. gracias. Ahí está otra vez otro el disclaimer, ¿verdad? Para estar segura de que lo dije. Pues mire, vamos a pensar en esta situación desde un punto de vista de comunicadores. Imagínese que usted tiene un sobrino, un hijo o un estudiante que le están dando un producto para hacer investigación y no lo sabe. ¿Usted piensa que eso molestaría a los padres? Sí.
y los empleados de la universidad pudieran molestarse con esta situación, la facultad, los estudiantes, la comunidad universitaria pudiera molestarse por esta situación. Sí. ¿Por qué? Si es una bebida de chocolate, ¿a quién no le gusta una bebida de chocolate? ¿Por qué usted piensa que se pueden enojar? Yo por lo menos por los efectos secundarios. De la bebida, ¿verdad? Vida así. Esa bebida, le digo que tenía mucho azúcar. Los efectos secundarios de la bebida y cómo cómo el estudiantado va a reaccionar. Gracias por su participación. ¿Y qué más? ¿Por qué más usted piensa que se pudieran molestar las personas? Por los aspectos legales que pudiera tener esa involucración. Aspectos legales, ¿cierto? La parte ética. La parte ética, correcto. ¿Qué más? Les pregunto, si la universidad deja de recibir fondos para hacer investigación, ¿qué sucede? Se afecta la empleomanía. Se afecta la empleomanía, se afecta el estudiantado, mire, se afecta a todo el mundo. Entonces, esto es una situación que cuando se identifica hay que trabajarla rápidamente. Esta no es una situación en la que nos debemos sentar a esperar qué sucede. Hay que trabajar rápido porque hay mucho que se pone en peligro. ¿Por qué? Porque puede surgir desconfianza en la universidad también por parte de las organizaciones que donan dinero. También puede surgir desconfianza en la universidad por parte de las personas que van a solicitar allí. Puede haber incertidumbre en el estudiantado que hace investigación ya y en el profesorado que hace investigación. ¿Qué va a suceder con mis investigaciones? ¿Voy a recibir dinero para hacer investigaciones? Se hacen muchas preguntas. También es necesario que toda persona que haga investigación conozca sobre conflictos de interés, qué es un conflicto de interés y cuáles son los procesos requeridos para divulgar información en los medios. Y tampoco en el informe decía que no se sabía si los padres de los estudiantes de la escuela superior tenían conocimiento sobre el estudio. Esto es un aspecto serio que pues no se menciona nada más y les hago un paréntesis sobre este tipo de información, de este tipo de situación. Tipo de situación se identifica como una crisis. Y una crisis es toda situación que puede desarrollarse súbitamente o que va escalando y que puede poner en peligro la razón de ser de la organización. Esta situación había que trabajarla rápidamente porque si seguía escalando, podía poner en peligro la existencia de la organización. No se mencionó nada de los padres en el informe, pero la mejor evaluación que se puede recibir cuando se trabaja con una crisis es que ya se deje hablar de ese tema en los medios. Entonces, como no se dijo más, no se tocó más el tema, se resolvió la situación. Pero es importante siempre identificar cuáles son los públicos o con qué personas debo comunicarme para poder resolver la situación, para evitar que la situación siga escalando o que la crisis siga escalando. ¿Eso está claro? Sí, sí. Ok. Entonces, tenemos esta situación. Ya mencionamos a diferentes personas, empleomanía, estudiantes, padres de escuela superior, maestros de escuela superior, profesores universitarios, son muchos, ¿verdad? La administración de la universidad, oiga, los investigadores del estudio, también, ¿verdad? Entonces, para identificar con quién tenemos que hablar, porque mire, hay muchísima gente con la que podemos hablar, pero tenemos que comunicarnos estratégicamente y tenemos que comunicarnos rápidamente con las personas que nos van a ayudar a resolver la situación. Entonces, en pantalla ustedes ven un diagrama de Venn que tiene la organización, la situación y las personas, ¿verdad? Estas son todas las personas con las que la organización interactúa. Pero, ¿qué sucede? Tenemos que ver dónde la organización interseca con una situación en particular. Miren, una organización está lidiando con montones, con cientos, puede estar lidiando con cientos de situaciones a la semana. Pero entonces, por cada situación, usted tiene que hacer el mismo ejercicio. Tengo la organización, por ejemplo, tengo la oficina tal, tengo la situación tal. ¿Qué personas tienen algo en contacto con la organización y con la situación? Esas personas que están en el espacio donde interseca son las que usted va a sacar aparte para entonces determinar con quién o quiénes tiene que hablar.
Les muestro un ejemplo. Tenemos que es la Universidad de Maryland, la organización. Puede haber estado enfrentando muchas situaciones en ese momento. No obstante, estamos trabajando con una sola situación. Siempre tenemos que trabajar con una sola situación por programa de comunicación estratégica. Puede ser que haya situaciones que se intersequen, entonces tiene que hacer la nota aclaratoria. ¿La situación cuál fue? La publicación del comunicado de prensa en el website. Un comunicado de prensa que habla sobre cómo el producto mejora la función cognitiva y motora en los jugadores. ¿Y cuáles son las personas que pueden estar en los públicos, en ese grupo de personas con las que tenemos que hablar para lidiar con la situación? Pues son las que van a estar ¿dónde? En el espacio donde se interseca. Vamos a ver quiénes pueden ser esas personas. Según la información que discutimos hace un rato, ¿quiénes ustedes piensan que podemos poner en esa lista de los que pudiéramos hablar? Los padres. ¿Padres de estudiantes de escuela superior o de estudiantes de universidad? Bueno, de acuerdo a dónde lo están haciéndolo, si es en la universidad, pues tendría como, quizás, ya ellos quizás pueden decidir, los estudiantes podrían decidir. Si fuera a nivel de high school, los padres intervendrían porque son menores de edad. Ok, entonces los padres de high school, aquí Ajá. puedo incluir a padres de high school porque está directamente con sus hijos, pero los padres de los estudiantes universitarios tienen estudiantes que están en esa universidad, también los puedo incluir en la lista. Y que ya pueden tomar decisiones. ¿Perdón? O que ya sé que son que tienen la mayoría de edad y que pueden tomar decisiones por sí propios. Pudiera ser, sí, es correcto, pero mire, en Estados Unidos yo daba clase y allí los papás le llegaban de momento. No todos, ¿verdad? Pero había quien llegaba. Pero pudiera ser que tenga un estudiante menor de edad y pudiera ser que un padre llegue. Pero ahorita vamos a determinar si es necesario hablar con los padres de estudiantes universitarios o no. Tenemos a los padres, definitivamente los padres de escuela superior. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más podemos en la lista? La administración, pienso. ¿La administración universitaria o de la escuela superior? De la escuela superior. Bueno, yo creo que de las dos instituciones. Correcto, correcto. ¿Quién más? Los investigadores. Los investigadores, los que trabajaron en la investigación, y los demás investigadores no. También. Los demás investigadores en la universidad, no hay que incluirlos. Bueno, si sucedió el caso, yo creo que sí. Sí, sí, porque recuerden que en el análisis de situación se identificó que no se conoce lo que es un conflicto de interés. Entonces tenemos que hablar con todos. ¿A quién más puedo incluir? El IRB, sí, las universidades lo tienen, ¿no? El IRB, sí, tiene que tenerlo. Sí, IRB. ¿Quién más? Me pregunto, doctora, si es necesario incluir a alguien de esta compañía también, ¿no? Sí, correcto. Las compañías que donan el dinero, sí. Hay que incluirlas también. Muy bien. ¿Quién más? Encargados o encargadas de presupuesto. Todos los stakeholders interesados. Perdón, no entendí bien. ¿Me dijo las personas encargadas de presupuesto? Correcto. Sí, también. Muy bien. ¿Quién más está involucrado en esta situación? La agencia que produce el producto, ¿no? No sé. La organización que produce el producto, correcto. ¿Quién más? ¿Se acuerdan cómo fue que los medios de comunicación se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo con el producto? ¿Dónde fue que se supo? No fue en una publicación. Muy bien, se publicó el comunicado de prensa en la página de la universidad y un blog que se ocupa de examinar información relacionada con salud, encuentra la información, hace la pregunta a la universidad no le responde. Y gracias a esta pregunta que hace este blog es que se comienzan a añadir los medios de comunicación
a nivel nacional. Entonces, tenemos que incluir ese blog también, los medios de comunicación porque están involucrados en la situación. El blog y los medios de comunicación en general. Ya tenemos una lista bastante grande, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que hablar con todos. Mire, tengo que hablar con los padres de los estudiantes universitarios. ¿Ustedes piensan que hay que hablar con ellos para resolver esto? ¿Piensan que los padres de los estudiantes universitarios hay que hablar con ellos para poder resolver la situación? Quizás no. Si son menores, claro. No, no hay que hablar con ellos, pues ¿qué hacemos? Los sacamos de la lista. Pueden estar de alguna manera involucradas, pero dialogar con ellos, o debo decir, crear mensajes para comunicar sobre la situación, con ellos no va a ayudar a resolver nada. Pues mire, aunque de alguna manera estén involucrados porque sus hijos van a esa universidad, nada tienen que ver, los sacamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir eliminando a las personas que no representan la prioridad y vamos a escoger al público primario y al público secundario y terciario también, puede escoger 3 también. ¿Por qué? Porque vamos a establecer prioridades. ¿Con quiénes tenemos que hablar inmediatamente para resolver esta situación? ¿Quiénes ustedes piensan que son que representan la prioridad para resolver esta situación? Porque esos van a ser sus públicos. ¿Quiénes serían la prioridad? Serían los estudiantes, que son los que están consumiendo el producto. Ellos tienen que ser parte de la prioridad, son menores de edad, tenemos que tener cuidado. Tienen que estar en el grupo prioritario, pero yo no le hablaría al estudiante. A los investigadores. Bueno, definitivamente los investigadores de la universidad. El equipo investigador de ese estudio. Tendría que hablar también con los donantes de dinero. La organización que produce el producto, definitivamente el principal de la escuela o el director escolar para resolver la situación. Pero esto hablamos con el director escolar y el principal de la escuela. Si tuviéramos datos que dicen que la situación escaló, entonces hay que ir a dialogar con ellos. Como no se menciona nada más, no tenemos que hablar con ellos. Entonces hablamos con las personas que aparecen en el informe. Tenemos que trabajar con los investigadores del proyecto, tenemos que trabajar con los investigadores en general, porque no se puede permitir que suceda esa situación nuevamente. Y entonces, digamos que, o sea, en la información hipotética que incluí, decía que las personas, la empleomanía y las personas en la comunidad universitaria estaban preocupadas. Hay que hablar también con estas personas. ¿Por qué? Porque en el día a día ya están en el recinto. Y en el día a día se pueden ver afectadas. Pero entonces se decide si se va a trabajar, si se va a dividir el grupo entre empleados, estudiantes y facultad, o si se envía una información en general. Cuando usted va a seleccionar el público con el que va a trabajar, tiene que identificar la necesidad de comunicación que tenga. ¿A qué me refiero con la necesidad de comunicación? Pues tiene que identificar cuál va a ser ese propósito de comunicación que usted tenga, que le va a ayudar a resolver la situación. Por ejemplo, la información que usted le haga llegar a las personas que donan dinero no va a ser la misma información que le va a hacer llegar a los estudiantes y a la facultad y a la empleomanía de la universidad. Entonces, pues, obviamente van a ser públicos separados. Ahora tenemos que examinar al grupo en la comunidad universitaria. La información que va al estudiantado, que va a la facultad y a la empleomanía, ¿va a ser la misma o tiene que ser diferente? Si en este caso la información que se envíe puede ser la misma, pues no hay que dividir, entonces se envía a la comunidad universitaria. No obstante, entonces se selecciona como público la comunidad universitaria. No obstante, si la información que debe recibir el estudiantado debe ser diferente a la de la facultad, entonces tenemos que seleccionarlos como públicos diferentes. ¿Eso está claro?
Sí. Ok. Entonces, una vez conocemos, una vez identificamos los públicos con los que vamos a trabajar, entonces debemos establecer objetivos. En la práctica de las relaciones públicas se establecen objetivos basados en lo que la organización quiere lograr según sea la misión. En este caso de la Universidad de Maryland, hay que establecer objetivos que ayuden ¿a qué? A resolver una situación para evitar que la universidad se afecte negativamente en aspectos relacionados con investigación. ¿Por qué? Porque es una universidad donde se hace investigación y donde se reciben muchos fondos para hacer investigación. Es importante entender el funcionamiento, las necesidades y las preocupaciones de cada unidad de la organización. ¿Cómo se engranan, verdad? Las oficinas, cómo están relacionadas unas con las otras y cómo, por ejemplo, la función de una oficina está relacionada con la mía para entonces que cuando unimos esas oficinas en los trabajos que cada una hace, pues podemos ir ayudando a lograr esa misión o propósito organizacional. Todos los esfuerzos de comunicación tienen que estar conectados. Sí, puede ser que en una oficina se trabaje un aspecto, en la otra oficina se trabaja, ¿perdón? Puede ser que en una oficina se trabaje un aspecto, en otra oficina se trabaje otro aspecto, pero cuando van a salir mensajes relacionados con la organización, tiene que haber una sola voz. No es que una oficina dice una cosa y la otra dice otra. Bueno, pero me va a decir, pero Wanda, pero es que una oficina trabaja con un aspecto y la otra oficina trabaja con otro aspecto. Me refiero al tono de voz que usa la oficina. Tenemos que como organización, tenemos que proyectarnos todos de una manera unísona. Tenemos que proyectarnos de una manera que identifique que somos solamente como si fuéramos una persona que representa a esta organización. Por eso es importante que toda la comunicación sea canalizada a través de una oficina. Cuando va a establecer los objetivos, tiene que identificar cuál es el propósito de lo que se hará. ¿Por qué yo tengo que hacer algo? Piensa en el análisis de situación. ¿Qué usted identificó en aquel momento con lo que tiene que lidiar? Eso es lo que le va a decir lo que tiene que hacer, porque eso es lo que le va a decir qué tipo de comunicación debe crear. También tiene que identificar cómo la gestión va a ayudar a la organización a lograr los objetivos. Todo lo que se haga en una organización tiene que ayudar a lograr los objetivos organizacionales y es importantísimo identificar con qué públicos hay que comunicarse, con qué grupo de personas yo me tengo que comunicar para poder lidiar con la situación que identifiqué en el análisis de situación. Entonces, una vez identifique los públicos, debe conocer sobre estos, cuáles son las características de estas personas, cuáles son las preocupaciones que tienen estas personas, cuáles son las necesidades que tienen estas personas. ¿Por qué? Para que pueda crear los mensajes. Importante también cómo esta persona o estas personas utilizan los medios de comunicación, porque tiene que saber de qué manera se va a comunicar con ellas. ¿Prefieren la comunicación interpersonal o prefieren el uso de las redes sociales? Si prefieren el uso de las redes sociales, ¿cuántas veces al día ellos o a la semana o al mes a ellos les interesa recibir información sobre los temas de los que ustedes estarían hablando? ¿De qué manera les gusta recibir esos temas? Yo he hecho investigaciones en las que he encontrado que hay personas que sí utilizan las redes sociales, pero no prestan atención a los anuncios. ¿Por qué? Porque son repetitivos. Entonces, estas personas lo que quieren es que se le hable de un tema de maneras diferentes, porque si ya lo ven una vez, no le van a volver a hacer caso. ¿Y qué sucede con la repetición de mensaje? Que hay que repetir ¿para qué? Para que se aprenda, pero si lo ve una vez, o para que se memorice, pero si lo ve una vez y ya la persona lo rechaza, entonces, ¿qué sucede? Los mensajes no van a funcionar y no nos van a ayudar a lograr los objetivos. Pues entonces es importante conocer de qué manera le gusta a su público recibir la información. ¿Qué tipo de vocabulario se debe usar? Puede ser formal, informal. Eso es importante conocerlo. Por eso es que es necesario entonces definir a esos públicos. Cuando usted va a establecer objetivos, estos objetivos van a salir del análisis de situación. Cuando usted hace la investigación y conoce la situación que está ocurriendo, de ahí es que usted va a saber qué es lo que tiene que lidiar. Entonces, usted va a identificar los objetivos mientras está trabajando con la situación. Estábamos hablando del caso de la Universidad de Maryland.
espérame, que los investigadores no conocen qué es un conflicto de interés. Ya sé que tengo que trabajar con ese aspecto de conflicto de interés y los investigadores, porque es importante educarlos sobre lo que son conflictos de intereses cuando se está trabajando con investigación, para tener un objetivo medible. Es importante tener 4 elementos, incluir 4 elementos en el objetivo. Tiene que identificar, los puede incluir en el orden que usted quiera, pero tiene que incluir el público, identificar al público, a las personas con las que se va a comunicar. Como dije anteriormente, si hay más de un grupo de personas que tienen la misma necesidad de comunicación, las puede mezclar en un público, las puede combinar, porque va a crear las mismas estrategias de comunicación para estos grupos de personas. No obstante, si estos grupos de personas tienen necesidades de comunicación diferentes, es importante que usted las separe y que cree objetivos separados. Va a identificar el número de personas a las que se va a dirigir. ¿Y cómo puede identificar este número? Fácil. Usted identifica la población de estas personas. ¿Cuántas personas hay? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes hay en la Universidad de Maryland? ¿Cuántos investigadores hay? De ahí, usted selecciona el porcentaje a quien usted quiere llegar o a la cantidad de personas a quien usted quiere llegar. Establecer una cantidad de personas a las que usted quiere llegar es importante porque eso le va a decir entonces cuántos mensajes más adelante, que esto lo vamos a trabajar en el webinario sobre planificación, cuántos mensajes tiene que crear y cómo los debe difundir para alcanzar a todas esas personas. Y sumamente importante, ¿qué debe lograr? Este es el propósito de su objetivo, ¿qué es lo que debe lograr? Entonces, ¿cómo sería un ejemplo? Mire, un objetivo se redacta a manera de frase. Y usted pues, puede redactar según sea su estilo de redacción. Por un ejemplo, informar a 60% de los estudiantes de Relaciones Públicas sobre las ventajas de pertenecer a la organización estudiantil APRO. Esto se logrará para el 30 de marzo de 2022. Les recuerdo, en un objetivo tenemos que tener 4 elementos. El público, público o los públicos, la cantidad de personas o por ciento al que nos vamos a dirigir, qué se debe lograr y qué es lo que hay que hacer. Eso que hay que hacer lo clasificamos de 3 maneras y les voy a explicar cómo. Hay 3 tipos de objetivos de relaciones públicas cuando vamos a trabajar con comunicación estratégica. Primero, el primer tipo de objetivo es el informativo. ¿Qué pretende este objetivo? ¿Qué busca? Informar, notificar, dar instrucciones o educar. Entonces, un ejemplo sería, para el 1 de octubre de 2022, explicar al 100% del estudiantado el nuevo plan de acceso a plaza universitaria. Esto sería, ¿qué estudiantado? Porque estudiantado es muy amplio. Esto sería un objetivo de la FACI, de la Facultad de Comunicación e Información. Vamos a explicar al 100% del estudiantado cómo es que van a acceder a poder entrar ahora a plaza universitaria, cuando tienen que usar las escaleras. Tengo los 4 elementos. Bueno, tengo la fecha, tengo qué es lo que voy a lograr, que es explicar, que entonces me dice que tengo un tipo de objetivo, ¿de qué? De información. Y tengo la cantidad de personas y qué es lo que voy a hacer. ¿Eso está claro? Sí, está claro. Ok, entonces, ahora, basado en el ejemplo que estuvimos hablando sobre la Universidad de Maryland, les pido por favor que redacten un objetivo informativo basado en la situación sobre lo que usted tuvo conocimiento de lo que ocurrió con el comunicado de prensa. 5 minutos les doy. Si terminan antes, me dejan saber, por favor. Entonces los vamos a compartir. Puede ser que una persona identifique un público diferente, está bien, después que sea la información y se justifique el objetivo, podemos trabajar con él. Adelante. ¿Alguien puede compartir el objetivo que redactó? Yo quiero compartir el mío. Gracias. Yo escribí para el 15 de marzo de 2022 se promoverá la visita, para hacer una visita a la exhibición titulada El cartel Voz de la Resistencia al 100% de empleados y profesores por un correo electrónico. ¿Podemos leerlo nuevamente y lentamente para irlo deconstruyendo? Para el 15 de marzo de 2022 se promoverá
la visita a la exposición titulada El cartel Voz de la Resistencia al 100% de los correos electrónicos de los empleados y profesores del recinto. Ok. Entonces, aquí vamos a identificar. No me tiene que contestar usted, me puede contestar otra persona. Indique el objetivo, ¿cuál es el público? A mi entender, sí. Indica la cantidad de personas. No. Ah, digo 100%, sí. Indica la cantidad Sí. de personas. Indica para cuándo hay que lograrlo. Sí. Indica qué hay que hacer. Sí. Pues pregunto, ¿el objetivo es medible? Bueno, por lo que usted explicó, ¿Perdón? por lo que se explicó que tenía que tener los 4 elementos, pues sí. Sí, es medible. Lo que tenemos que asegurarnos es de que este objetivo esté relacionado a un análisis de situación. Y entonces también si lo que se va a lograr está relacionado con los públicos que se mencionan, está bien mencionarlos a todos juntos. ¿Cuál es el tipo de objetivo? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Es un objetivo informativo? Es El mismo presencial argumento. e informativo. ¿Perdón? Es informativo, pero a la vez presencial si se quiere lograr algo, ¿no? Tenemos que tener un solo propósito, porque vamos a tener, más adelante hay otro tipo de objetivo. Okay. Entiendo lo que usted me dice, pero por propósitos de diseño de mensajes, es importante que tengamos solamente uno solo. ¿Qué queremos? ¿Informar o queremos que las personas vengan? Las dos cosas se tienen que, o sea, informar es lo importante y si se informa, pueden venir. Ok. Más adelante vamos a hablar sobre otro tipo de objetivo que le ayuda también a establecer, porque es importante que los mensajes tengan un solo propósito. También hablo cuando vamos a tener una variedad de mensajes que van a salir. Entonces tenemos que tener cuidado de que no incluyamos varios propósitos en un mensaje porque puede ser que no todos se cumplan. Además, ¿cómo podemos medirlo? En un caso, cuando estamos redactando objetivos de información, entonces nos limitamos a informar a las personas sobre tal cosa y terminamos de redactar el objetivo. Ahorita Sí. vamos a hablar sobre objetivos de actitud y de comportamiento. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, si en vez de promover fuera explicar la importancia, fuera uno informativo. Sí. Okay. Puede explicar la importancia de asistir. Ve que ahí no estoy pidiendo una llamada a la acción. Es importante conocer, por ejemplo, en el caso de mensajes que tengan que ver con la prevención de la diabetes. Primero, tengo que crear un objetivo de información para que las personas conozcan lo que es la diabetes para entonces luego pedirles que vayan a la acción. ¿Quedó claro? Sí. Ok. ¿Alguien quiere compartir otro objetivo? Sí, doctora, saludos, Samuel. Hola. En el caso de nuestro caso hipotético, Sí. yo quizás como uno de los objetivos que fuera más como de dar instrucciones, se convocará a los investigadores para que escriban un comunicado sobre los procedimientos de divulgación de estudios científicos en la universidad, cosa de poder mitigar la forma como se produjeron los resultados. ¿Este es el objetivo? Eso sería un objetivo. Bueno, claro, es con la parte de dar instrucciones. Sería informativo, pero usted dice dar instrucciones. Convocar a los investigadores para que se escriba un comunicado sobre procedimientos de divulgación de estudios científicos en la universidad. ¿Usted quiere que los investigadores redacten el comunicado de prensa? Sí. Yo no haría eso.
Ellos son expertos en investigación, no en comunicación. Yo no haría eso. Pero, ¿cuál es el propósito que usted quiere lograr con este objetivo? Vamos a partir de ahí. ¿Qué es lo que usted quiere informar? Desmitificar el hecho de que se produjo una investigación o un resultado que no, quizás no era con los procedimientos habituales de la universidad. Ok. Entonces, informar ¿a quién? ¿Cuál va a ser el público? La persona, la ¿A gente. qué personas? Para que pueda ser medible tenemos que saber exactamente a quién le tenemos que informar. Pues posiblemente a los blogs o al blog que lo hizo o a la prensa o... Informar a los medios de comunicación nacionales. Usted puede entonces identificar a qué medios va a informar, ¿verdad? Si van a hacerlo. Bueno, si son nacionales es a nivel de Estados Unidos completamente, o si son medios locales, usted identifica a cuántos medios, o puede identificar a cuáles medios, pero eso lo puede poner entre paréntesis, ¿verdad? Informar a los medios, a tantos en blanco, ¿verdad? Medios de comunicación nacionales y locales también sobre la situación ocurrida con relación al comunicado de prensa. Entonces identifica para cuándo lo va a informar. Aquí tenemos que explicar lo que pasó, porque para salir de este aprieto hay que decir la verdad. Se cometió un error, no teníamos tal cosa, y la táctica es, el objetivo es informar. En el próximo webinario vamos a hablar entonces de cómo tenemos que actuar. De que se cometió un error, entonces no se puede tapar. Hay que decir, se cometió el error, pero esto es lo que se está haciendo para enmendarse, pero ya lo que se hace para enmendar el error, eso lo hablamos en el siguiente webinario. Yo le voy a pedir, por favor, que anote ese objetivo para que lo traigamos otra vez en el siguiente webinario, entonces podamos hablar de estrategias y tácticas que se pueden hacer para lograr informar a los medios de comunicación nacional. Ok. Gracias. Entonces procedemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de seguir? Ok, entonces, gracias. Ok, entonces, ya tenemos un tipo de objetivo de información. Si se carece de conocimiento, vamos a dar información. Puede ser que usted cuando haga la investigación identifique que hay un problema de actitud. ¿Y cuál es la actitud? ¿Verdad? Puede haber una actitud negativa, puede ser que usted encuentre una actitud positiva sobre algo, o puede ser que no encuentre ningún tipo de actitud. ¿Qué sucede con las actitudes? Que de la actitud puede haber un paso ¿a qué? Al comportamiento. Y si tengo una actitud que no es congruente con un comportamiento, que yo quiero lograr ese comportamiento eventualmente, entonces el comportamiento no se va a dar. Pues entonces, si identifico un problema de actitud, tengo que trabajar con él. Si en el análisis de situación identifico que hay un problema de actitud, por ejemplo, la empleomanía está enojada con lo que sucedió, con eso tenemos que trabajar porque estas son las personas que corren la universidad en el día a día, ¿verdad? Los empleados, la facultad, los estudiantes. Puede ser que en lugar de enojo haya preocupación, que haya miedo, incertidumbre sobre lo que puede pasar. Entonces, es importante identificar cuál es la actitud para poder trabajar con ella. Cuando estamos trabajando con objetivos de actitud o actitudinales, lo que buscamos es modificar lo que sienten los públicos sobre la organización, un producto o un servicio. Digo organización, producto o servicio porque usted puede usar comunicación estratégica para apoyar a un producto en temas de publicidad o un servicio, por ejemplo, digamos que hay personas que recogen escombros, eso es un servicio. Y usted puede, si quiere comunicarse con los públicos de esta persona, pues entonces se puede trabajar con las actitudes que puedan tener hacia el servicio. Como dije hace un ratito, ustedes pueden crear una actitud nueva en un grupo o en un público. Una vez más, es importante que el objetivo tenga 4 elementos. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Para cuándo se quiere lograr? El público o públicos y la cantidad de personas a las que se dirige. Lo que se quiere lograr, ahí eso se relaciona con el tipo de objetivo. Yo quiero lograr informar o yo quiero trabajar con actitud. Entonces usted identifica. Puede ser que tenga que crear una actitud nueva.
se puede generar una actitud nueva a través del diseño de mensajes. Por ejemplo, de un objetivo, crear una actitud positiva en 70% de los estudiantes de REPU, esto es Relaciones Públicas y Publicidad, sobre la necesidad de traer su propia computadora al salón de clases. Este objetivo se logrará para el 20 de septiembre de 2022. Digamos que tenemos que reforzar una actitud existente. Si las personas están contentas y felices, usted tiene que seguir enviando mensajes para reforzar esa actitud y que no cambie. Continuar con la actitud positiva, un ejemplo, continuar con la actitud positiva que tienen los estudiantes de REPU, ¿cuántos? 30%, sobre la posibilidad de traer sus propias computadoras al salón de clase. Esto se logrará para el 1 de noviembre de 2022. Quizás quiero cambiar una actitud, la quiero revertir o la quiero erradicar, porque se puede trabajar también con erradicar actitudes. Ejemplo, en un periodo de 3 meses, de agosto a octubre de 2022, modificar la actitud negativa que tienen los estudiantes de REPU, 70% de ellos, sobre el requisito de que deben traer computadoras personales al salón de clase. Estos son diferentes ejemplos. Cuando estamos trabajando con actitud tenemos que tener mucho cuidado, porque sí podemos utilizar la persuasión. Es necesario utilizar persuasión para poder modificar las actitudes de las personas, pero es importante que cuando se utilice la persuasión, que velemos sobre cómo decimos la información y qué información damos. Toda la información tiene que ser verídica, porque un aspecto es la persuasión y otro es la propaganda. Entonces, no podemos o no debemos entrar en propaganda porque una vez se trabaja con eso, ¿qué sucede? Los públicos se van a dar cuenta y se va a afectar la reputación de la organización. Vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta sobre trabajar con objetivos de actitud? Ok. Solamente un comentario. Dígame. También uno debe tener pendiente eso que usted estaba diciendo de algunas actitudes negativas, y es sobre la resistencia al cambio, como tener esa intuición, ¿verdad?, de la población a la cual se va a dirigir lo que desea. Sí, cuando se identifica una resistencia al cambio, es importante identificar por qué la resistencia y qué causa esa resistencia. Para entonces, porque no podemos ir a tratar de cambiar una actitud sin saber qué la causa, porque quizás tengamos que resolver otras situaciones para entonces poder ir a trabajar con esas actitudes. Es importante cuando se hace un análisis de situación, si se identifica que hay un problema de actitud o que hay una actitud negativa que se tenga que cambiar o que se tenga que modificar o que se tenga que crear, es importante determinar en ese momento por qué razón, para que cuando se diseñe el programa de comunicación estratégica se haga de una manera que no empeore la situación. Vamos a trabajar en un ejercicio ahora similar al anterior, en el que les pido por favor que redacten un objetivo de actitud. Puede ser que se cree una actitud, que se refuerce una actitud o que se busque modificar o erradicar una actitud. Deben identificar el público, deben identificar la cantidad de personas a las que se dirigen y deben indicar qué se debe lograr. En el qué se debe lograr, ahí es donde vamos a trabajar con la actitud y establecer la fecha límite. El objetivo puede estar relacionado con el estudio de caso que hemos estado hablando o pueden traer otro ejemplo. Tienen 5 minutos. ¿Alguien puede, por favor, compartir el objetivo que redactó? Yo lo hago. Gracias. Promover durante este semestre entre los estudiantes de historia del recinto cómo pueden comprender la historia pasada de Puerto Rico a través de las imágenes de un cartel. Muy bien, entiendo que el deseo es promover. Promover durante este semestre entre los estudiantes de historia del recinto cómo pueden comprender la historia pasada de Puerto Rico a través de la imagen de un cartel. ¿Cuántos estudiantes? A los estudiantes de historia. ¿Cuántos? Bueno, yo diría el 50% porque no todos van a venir, así que... Ok, perfecto. Nada, esa información la determina usted con la información que usted tiene a mano. Entonces, si es 50%, pues perfecto. Pero es importante mencionar cuántos para que luego al final del programa de comunicación usted pueda evaluar.
Ok. Ahora bien, cuando hablamos de promover, disculpe, ¿lo puedes repetir otra vez? ¿Promover qué era? Promover durante este semestre, habría entonces que poner al 50% entre los estudiantes de historia del recinto cómo pueden comprender la historia pasada de Puerto Rico a través de la imagen de un cartel. El objetivo es medible, pero trabaja con actitud. No, no trabaja con actitud. Entonces, ¿qué tipo de objetivo es? Bueno, puede ser informativo, aunque también podría ser, o sea, actitud es comprender e interesarse en algo también. Sí, pero entonces es que si crea duda cuando se está leyendo para identificar qué es lo que se quiere lograr, entonces hay que aclarar eso en el momento. ¿Por qué? Porque en el próximo webinario vamos a hablar de las estrategias de comunicación que se diseñan. Entonces hay que estar claros y claras en qué es lo que queremos lograr. Sí, porque cuando empieza con promover, ya yo pienso que vamos a hablar de información. Pero si usted quiere trabajar con comprensión, con una actitud, entonces debe ser el énfasis ese. Ok, ¿Lo podemos editar? sí, se puede editar. ¿Qué es lo que usted desea lograr? Pues eso es lo que yo siempre digo. ¿Qué es lo que yo necesito lograr para trabajar con la situación? Al final del día, ¿qué es lo que necesita la organización? ¿Que los estudiantes qué? Que los estudiantes aprendan que por una obra de arte pueden conocer la historia. Y le pregunto, ¿los estudiantes están dispuestos a conocer la historia a través de una obra de arte? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten felices, emocionados? ¿O cómo responden? Sí, se sienten felices y emocionados. Esta mañana yo guié un grupo a las 7 de la mañana y ellos estaban encantados porque no se hubieran imaginado que podían aprender tanto de historia a través de una obra de arte. Eso es interesantísimo. Pero entonces, para trabajar con con esta actividad, si usó la palabra promover, es que entonces es necesario dar a conocer que se puede aprender historia de esa manera. Ujú. Qué bueno que encontró estudiantes que reaccionaron de esa manera. No obstante, sería importante conocer entre el estudiantado de historia cuáles son las percepciones que tienen sobre ese tipo de aprendizaje que se puede dar a través de estas obras. Porque pudiera ser el caso que usted tenga personas que les agrada la idea. Perfecto. Con esas personas no hay que pasar mucho trabajo para convencerlas. Pero pudiera ser personas que están neutrales. Pudieran ser personas que se oponen, pudiera haber personas que se oponen. Entonces es importante conocer de qué manera se sienten sobre la situación para entonces poder crear mensajes. Puede crear un mensaje para un grupo que sí le encanta, qué bueno que vengan. Pero entonces puede ser el grupo que está algo reticente y ese grupo va a necesitar un tipo de mensaje diferente. ¿Para qué? Para convencerlos de que ese tipo de aprendizaje es válido. ¿Me sigue? Ujú, claro que sí, Entonces, esto se identifica cuando se hace el análisis de situación. claro. Cuando yo siempre recomiendo en clase que cuando se vaya a redactar un objetivo se utilice un solo verbo. A veces se pueden usar dos, pero si utilizamos dos verbos, que el verbo que principal sea el que resalte qué es lo que se tiene que lograr en el objetivo. En otras palabras, que nos clarifique cuál es el tipo de objetivo. Para no olvidarnos de que hicimos una investigación que nos indica con qué tenemos que trabajar para resolver la situación. Ujú. Gracias por su participación. ¿Alguien más puede compartir, por favor, el objetivo? Ok, pues entonces seguimos. Tenemos, como dije, objetivos informativos, actitudinales y también podemos trabajar con objetivos de comportamiento o conductales. ¿Cuál es la lógica? Bueno, cuando estamos hablando con un público, primero, si identificamos que el público no tiene conocimiento sobre la situación, es importante establecer un objetivo de información. Si no tiene conocimiento,
lo informamos. Si no tiene conocimiento, entonces no puede existir una actitud al respecto. Usted determina si si solamente va a trabajar con un objetivo de información y si necesita trabajar con actitud. Si no hay conocimiento, no pueden tener actitud, ¿verdad? Usted decide si quiere trabajar con un objetivo de actitud para crearlo, para crear una actitud y que esa actitud entonces nos lleve a un comportamiento. ¿Qué comportamiento? El que usted desea, por ejemplo, que los estudiantes asistan a un taller donde se examinan obras de arte, ¿verdad? Para aprender sobre historia. Esto es lo que yo quiero que se logre. Entonces tendría que redactar un objetivo al respecto. Yo puedo redactar objetivos de comportamientos conductales para crear comportamientos nuevos, para mejorar o intensificar los existentes o para revertir comportamientos. Por ejemplo, si yo quiero diseñar una campaña de comunicación estratégica para el Departamento de Salud, un ejemplo, que tenga que ver con la prevención de la diabetes, pues ¿qué identifico? Primero al público al que me voy a dirigir. Quizás quiero trabajar con estudiantes universitarios. ¿Por qué estudiantes universitarios? Estos no están en riesgo directo de desarrollar diabetes tipo 2. No obstante, en esta edad es que se comienzan a desarrollar estos hábitos, ¿verdad? Que tenemos como adultos. ¿Y qué queremos? Comenzar a prevenir desde ahora. No esperar a que ya tenga el azúcar ahí casi en el borde para decir, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues entonces se hace una investigación, se identifica que las personas no conocen sobre la diabetes, pues entonces establezco un objetivo informativo. Una vez que trabajo con educación, que educo a las personas, hago otro estudio, otro análisis de situación para conocer cuáles son las actitudes. Eso a mí no me va a dar, eso a mí no me importa. Yo estoy muy joven, eso le da a otro, a mí no me da. Tengo que conocer la actitud que piensan, porque si yo quiero comenzar a prevenir desde ahora, identifico cuál es la actitud para trabajar con ella. Si eso le da a otro, a mí no, también examino cómo come esta persona, qué tipos de alimento ingiere, cuál es la actividad física, cuál es el historial familiar con relación a la diabetes. Porque yo una vez hice un estudio en el que encontré que las personas tenían un realismo no optimista. No realista, perdón. Yo examiné, ¿verdad? Según los comportamientos y el historial de sus familias con relación a la diabetes, según estos comportamientos y historial de diabetes en la familia, había un riesgo real de eventualmente poder desarrollar la condición. Pero ellos no percibían que a ellos les podía dar y por ende seguían consumiendo cualquier tipo de comida. Y la actividad física no era la ideal. Para comenzar a prevenir la situación, pues, ¿qué se hace? Hay que trabajar entonces con objetivos de actitud. Es necesario que pasar de la información por la actitud para entonces poder ir al comportamiento, porque si la persona conoce de algo, pero algún tema, por ejemplo, de la diabetes, pero no tiene una actitud que motive al cambio, nada va a suceder. Entonces, conozco cuál es la actitud y luego trabajo con el comportamiento. Por ejemplo, puedo establecer un objetivo de comportamiento para crear un comportamiento nuevo. ¿Qué quiero crear? Bueno, pues que se alimenten de cierta manera. Tengo que redactar un objetivo que sea medible para trabajar con la nutrición y puedo trabajar con otro objetivo que sea medible para trabajar con ¿qué? Con la actividad física, porque tanto la nutrición como la actividad física ayudan a prevenir la condición, la diabetes y muchas más. ¿Cómo se redactan estos tipos de objetivos? Al igual que los demás objetivos de los que he hablado, usted tiene que tener qué desea lograr, identificar qué desea lograr. En este caso, lo que desea lograr tiene que estar relacionado con ¿qué? Con un comportamiento. ¿Con quién debe comunicarse? ¿Cuántas personas y para cuándo? Por ejemplo, si quiere crear un comportamiento nuevo, lograr la adopción de los nuevos procedimientos de seguridad entre todos los empleados antes del 20 de noviembre de 2022. Si quiere mejorar o intensificar un comportamiento existente que es positivo, estimular a 100% de los empleados, a 100 empleados, para que continúen participando en las reuniones corporativas que se llevarán a cabo en noviembre de 2022. O revertir comportamientos negativos. Para enero de 2023, modificar a todos los empleados a que usen sus uniformes correctamente dentro del edificio. Una vez usted establece los objetivos,
entonces, ¿qué procede? En el webinario número 3 vamos a hablar sobre cómo desarrollar un plan de comunicación que ayude a lograr ese objetivo. ¿Qué yo voy a hacer, por ejemplo, para estimular a 100 empleados a que continúen participando en las reuniones? ¿De qué manera yo voy a diseñar diferentes actividades para lograr eso? Pero mientras tanto, en lo que llegamos al webinario 3, les pido por favor que tomen 5 minutos para redactar un objetivo de comportamiento. Puede estar relacionado al estudio de caso de que hemos estado hablando sobre la Universidad de Maryland o puede ser relacionado con alguna situación con la que usted esté trabajando. 5 minutos, ¿qué les parece? ¿Alguien puede por favor compartir el objetivo? Saludos, doctora. Hola. En nuestro caso hipotético, ¿qué le parece lograr la adopción de un procedimiento de divulgación para los investigadores de la universidad a través de los canales de comunicación de la universidad o el recinto antes de mayo de 2022? Me parece bien, vamos a leerlo de nuevo para irlo entonces identificando las secciones del objetivo. Ok, lograr la adopción de un procedimiento de divulgación de, ¿verdad? Hasta ahí. Lograr la adopción de un procedimiento de divulgación. ¿Cómo yo sé que eso es un tipo que es un objetivo que se clasifica como conductal? ¿Qué verbo me dice que es conductal? ¿Adopción? Bueno, la adopción del procedimiento, ¿verdad? Es importante subrayar eso porque cuando trabajemos en el próximo webinario nos vamos a enfocar en esos verbos. Porque los mensajes que se creen tienen que ayudarnos ¿a qué? A lograr la adopción ¿de qué? Del procedimiento del que usted habla. ¿Y dónde entre quiénes se va a lograr esa adopción? Entre los investigadores. ¿De dónde? De la universidad. Entonces identificamos, ¿en cuántos? ¿En cuántos qué? ¿Cuántos investigadores? Los investigadores representan a los públicos. Para poder tener un objetivo medible, ¿cuántos investigadores deben ser? Bueno, yo diría que todos los que trabajan con la ciencia, pero no tengo un número, no pensaría, pensando en el hipotético, pues no sé. Yo le voy a decir una cosa, cuando tiene que ver con un asunto de investigadores que hay unos aspectos legales que pueden estar involucrados, yo quiero un 100%. Pues sí. Esto tiene que ser un 100%, aquí todo el mundo, mire, tiene que conocer cuáles son los procesos. ¿Y para cuándo? Antes del final de semestre, le puse antes de mayo de 2022. Yo sería más específica, le voy a indicar por qué. Si yo digo antes de mayo, ¿cuándo antes de mayo? Es importante saber cuándo antes de mayo porque cuando usted haga su informe, antes de mayo de 2022 pudiera ser que encuentre problemas porque cuando está poniendo en calendario las actividades, pues pudieran surgir situaciones porque dice antes de mayo, ¿cuándo? ¿En abril? ¿En febrero? ¿Cuándo? ¿Poner el 30 de mayo? Pues el 30 de mayo. O sea, porque siempre nos ayuda a ser bien específicos y es importante también siempre incluir el calendario, la fecha de cuándo es que se quiere lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque usted puede tener otros tipos de objetivos. Puede darse el caso de que usted tenga un objetivo de información que tiene que lograr primero para abrir. Por ejemplo, para yo lograr que se adopten esos procesos, yo tengo que informar primero. Entonces, si es para el 30 de mayo, yo quiero tener un objetivo informativo sobre informar o educar sobre cuáles son los procesos y cumplir ese objetivo, digamos que para marzo. Y entonces, rápidamente, como esto o lo haces, ¿verdad? Tenemos que trabajar con esas actitudes para que quizás para abril establecemos un objetivo de actitud para luego adoptar esos comportamientos para mayo. Pudiera ser, mire, si empezamos en marzo, pudiera ser que para agosto, entonces, o para septiembre del próximo semestre académico, que se establezcan, que se adopten esos procesos. Usted determina, ¿verdad? Según sea la situación y el marco de tiempo que tenga, cómo es que va a establecer las fechas para lograr lo que necesita para resolver la situación.
En el caso hipotético con el que estamos trabajando, ellos necesitan resolver esa situación para ayer. Entonces, primero se informa y luego se trabaja para que se adopten esos procesos. Porque en el cuarto webinario vamos a hablar sobre cómo se evalúan las estrategias de comunicación que se diseñan para entonces lograr estos objetivos. Pero el objetivo está muy bien redactado. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Tengo una pregunta con lo que el objetivo del compañero y el ejercicio hipotético que estamos haciendo. Como necesitamos corregir algo que ya ocurrió, pudiera establecer un objetivo de que el 100% de los investigadores de esta facultad primero, X fecha, otro objetivo con que a X fecha el 100%, vamos a suponer, del restante de las otras facultades. Hacerlo escalonado. Ajá, pero como hay que corregir, vamos a suponer que fue la facultad de, qué sé yo, de educación física. No, mire, para evitarnos problemas, la facultad de hacer donitas. Sí, dale, de hacer donitas, pues que ellos sean quizás una fecha, como te estaba mencionando ahora, una fecha quizás un poco antes, como medida, ¿verdad? De correctiva. Sí, sí, eso se puede hacer. Recuerda cuando hablamos de seleccionar los públicos. Tenemos que escoger a los públicos primarios y los secundarios. ¿Qué sucede con el público primario? Es el público que va a necesitar la acción rápida y la mayoría de los esfuerzos van a ir dirigidos a este público. Definitivamente tenemos que hablar inmediatamente con los investigadores que trabajaron en la investigación. Tenemos que orientarlos, pero igualmente para evitar que la situación vuelva a suceder, entonces hay que educar al resto de los investigadores. Y sí, se puede hacer de manera escalonada, porque rápidamente tenemos que detener la situación. Trabajamos con estos investigadores, pero no podemos esperar mucho tiempo para trabajar con los demás. Podemos también, aparte, crear mensajes para el resto de los investigadores. Porque en el caso de los investigadores que son responsables por la situación, con estas personas hay que hablar para explicarles por qué la situación es incorrecta, porque es que la universidad no tenía los procesos. ¿Se puede culpar a estos empleados? Yo pienso que no, porque si no se les ha dicho cómo es que se debe hacer, pues no. Pero entonces, ok, la situación que sucedió está mal por tal razón. No obstante, en adelante estos son los procesos que vamos a utilizar. Y luego sí, se crean objetivos para trabajar con otros profesores o investigadores, debo decir. Gracias. También es importante, por ejemplo, digamos que hay un problema, que hay un malestar grande en el recinto con la situación. Entonces, pues habría que trabajar con esa situación, aparte de trabajar con la información sobre lo que es un conflicto de interés y cuáles son los procesos para divulgar los resultados de una información. Digamos que el caso es que hay un malestar, ¿verdad?, en la comunidad universitaria, que ya eso tiene que ver entonces con la percepción que hay sobre la institución. También eso sería otro tema aparte con el que hay que trabajar. En el caso real, solamente se limitaron a trabajar con los procesos que se deben seguir y en educar a las personas sobre lo que son conflictos de interés. Gracias por su comentario. ¿Algún otro comentario o alguien quiere compartir otro objetivo? Buenas tardes a todos. Me gustaría entonces compartir mi objetivo, y sería impulsar una conducta proactiva ante la violencia de género en el 100% de los estudiantes que toman el curso de responsabilidad social corporativa en el sistema UPR a través del desarrollo de proyectos de responsabilidad social. Vamos de nuevo. Pero lentecito, más lento. Sí, impulsar una conducta proactiva ante la violencia de género. Ahí terminamos con lo que queremos lograr. ¿Es conductal el objetivo? Sí, porque lo que estamos buscando es promover la conducta proactiva de los estudiantes. Entonces, es importante mantener eso claro, porque cuando vayamos a trabajar en el siguiente webinario, con esa porción,
del objetivo es que usted va a saber cómo construir los mensajes. Ya que, ok, ¿puede continuar, por favor? En el 100% de los estudiantes. ¿De dónde? Del sistema UPR. Pero antes de eso, yo lo tengo desarrollado en los 100% de los estudiantes que toman el curso de responsabilidad social corporativa, porque son específicamente esos que toman, ¿verdad? Para hacerlo más conciso posible, porque pudiéramos ser bastante general, pero para hacerlo más conciso posible, pues que toman el curso de responsabilidad social corporativa, es uno de los cursos que se toman en gerencia. Entonces, también... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Es que no me quedó claro. ¿Este curso se ofrece en todos los recintos? Bueno, entiendo que sí. Ok. Porque, sistema entonces, ¿usted quiere dirigirse a todo el estudiantado que tome ese curso o a todo el estudiantado, porque no me quedó claro, o a todo el estudiantado de todos los recintos? Bueno, yo le empezaría bastante, para ser sumamente conciso en mis recintos, pero si fuéramos a hablar del sistema como tal, pues sistema UPR, que estaríamos hablando de los 11 recintos. Yo creo que... Pero usted se refiere a los 11 recintos, al estudiantado que tome el curso o al estudiantado de todos los recintos, independientemente si toma el curso o no. Independientemente, yo lo que quiero es que, ¿verdad? El objetivo es a los estudiantes que tomen el curso de responsabilidad social corporativa en el sistema UPR. Ok. O sea, que tomen ese curso en particular independientemente del recinto en que lo tomen. Ok. Durante el periodo académico 2021-2022. Ok. ¿Usted había dicho algo más? Pues lo voy a leer nuevamente. Impulsar una conducta proactiva ante la violencia de género en el 100% de los estudiantes que toman el curso de responsabilidad social corporativa en el sistema UPR a través del desarrollo de proyectos. Ya entendí. No está bien. A través, ahí lo puede dejar. Ok. Ahí le pone un punto antes de a través. Le voy a explicar por qué. Usted redacta el objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿De qué manera lo va a lograr? Eso lo establece en las tácticas, porque entonces yo voy a explicar lo que son estrategias y tácticas. El objetivo se tiende a ser confuso cuando se le sigue añadiendo información de cómo es que se va a lograr. Decir cómo se va a lograr no es parte de este webinario, porque cómo se va a lograr ese objetivo lo trabajamos en el siguiente webinario. Pero la manera en que lo redacto hasta antes de a través es correcta. Yo solamente le quitaría de a través en adelante. Sí, es cierto. Lo que sucede es que como parte de la premisa quería entonces también incluir el cómo lo íbamos a lograr, pero es correcto. Eso lo trabajamos entonces en los próximos webinars. Porque en el próximo webinario vamos a hablar de lo que son tácticas de acción y tácticas de comunicación. Entonces, si determinamos, pudiera ser que limitáramos el objetivo, si ponemos vamos a lograr tal cosa y ya. Se nos pueden quedar otros aspectos fuera. Por eso es que siempre se busca especificar qué es lo que quiere lograr y entonces luego decimos cómo lo vamos a lograr. Pero le agradezco mucho su participación. ¿Alguien más quiere compartir? Ok. Hemos estado hablando en este webinario sobre cómo se establecen objetivos medibles para trabajar con una situación que usted identifique cuando está trabajando en una organización. Recuerde que la situación puede ser un obstáculo o puede ser una oportunidad y que si es un obstáculo tiene que trabajar rápidamente, si es una oportunidad puede tener más tiempo para trabajar en ella. Usted hace una investigación y los resultados de la investigación le van a indicar qué tipo de objetivo usted tiene que establecer. Es importante que siempre que establezca los objetivos, que estos sean medibles, y para que un objetivo sea medible, usted debe identificar el público al que se debe dirigir la información, la cantidad de personas a las que se debe alcanzar
qué es lo que se debe lograr y qué es lo que quiero lograr o que se debe lograr es lo que determina el tipo de objetivo. Si yo quiero informar, si quiero trabajar con actitud o si quiero trabajar con comportamiento. Es importante que por cada objetivo se escoja solamente un propósito, no más de uno. ¿Por qué? Porque cuando trabajemos en el siguiente webinario vamos a hablar de las tácticas de comunicación y lo que puede suceder es que se le quede una parte del objetivo porque lo mezcló con otro. Entonces es importante que si usted quiere trabajar con información, cree un objetivo, quiere trabajar con comportamiento, cree otro objetivo porque debe construir mensajes diferentes. También es importante que se establezca una fecha límite para lograr el objetivo. Imagínese que usted tiene un objetivo, educar al 100% del estudiantado sobre la importancia de tirar las mascarillas al zafacón, por ejemplo. Y ya lo dejo ahí. Si es 100% de estudiantado, quiero que conozca sobre la importancia de tirar las mascarillas a la basura, no en el piso, ¿verdad? Por ejemplo. Y seguimos viendo y viendo y nada sucede. Pero es que yo no puse fecha. Podemos llegar al año 3000 y no hay problema porque es que no establecimos fecha. Entonces es importantísimo siempre establecer una fecha sobre cuándo, que indique cuándo se debe lograr ese objetivo. Igualmente la fecha es importante porque como mencioné hace un rato, puede ser que usted necesite lograr un objetivo primero para luego poder lograr otro. Con esta información, si se concluye el tema de lo que es establecer un objetivo, tenía otro ejercicio, pero como ya hemos trabajado en ejercicios en los que ustedes pueden redactar objetivos, pues pienso que podemos dejar el tiempo para hablar sobre el taller, el webinario primero. Pero si alguien tiene, antes de concluir este tema y movernos a otro, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta que quiera compartir? No. Ok, gracias. En el webinario número 1 hicimos un ejercicio en el que luego de explicar lo que es un análisis de situación y de explicar lo que estaba sucediendo en la Universidad de Maryland, las personas trabajaron en ejercicios relacionados con sus organizaciones o con sus oficinas. Una profesora, la profesora Karin Sayed, me parece que es el apellido, ella está aquí, Karin está aquí. Sí, estoy aquí. Ah, ok, es que tengo la pantalla pequeña y con la presentación y no veo. Ella hizo un ejercicio en el que identificó un sinnúmero de situaciones y estuvimos hablando en el taller al respecto y acordamos que íbamos a dialogar sobre la situación. Si la profesora pudiera, por favor, resumir cuál es la situación para que las personas que no estuvieron aquí estén al tanto de lo que estoy hablando. Sí. Como resultado del ejercicio, se identificaron varias problemáticas, ¿no? Luego del análisis, y entre ellos está lo que es la disminución, ¿no? En cuanto a la matrícula en nuestra universidad. Ha habido una reducción bastante drástica. En adición a eso, identificamos también el tipo de estudiantes, ¿verdad?, que nosotros estamos atendiendo actualmente. Es uno que es sumamente diferente al que hace unos años atrás, podríamos decir, 2, 3 años atrás, tan reciente. Son personas que vienen con unas necesidades diferentes, son estudiantes que vienen con unas necesidades diferentes, que tienen unas expectativas diferentes. No tan solo con relación a lo que van a estar recibiendo de nosotros como una institución, sino también unas expectativas diferentes a lo que es la vida como tal. Y yo entiendo y comuniqué en esa ocasión de la necesidad de nosotros, entonces, como institución, de poder conocer, entonces, el perfil de esos estudiantes a los que nosotros queremos llegar y también a los que nosotros estamos brindando los servicios. Número 1, porque a los que queremos llegar, porque nosotros queremos aumentar la matrícula y necesitamos, entonces, de esta manera, conociendo a este
a este tipo, ¿verdad?, de estudiantes o de candidatos, podemos entonces crear no tan solo unos productos o servicios que se adapten a esas necesidades o las necesidades de ellos, sino también unas campañas de mercadeo que puedan ser lo suficientemente atractivas como para atraer a esos estudiantes hacia nuestra institución. Y digo también de poder conocer cuáles son los estudiantes que nosotros tenemos actualmente, porque necesitamos crear unos programas que sean de retención, porque muchas veces entran estudiantes, pero luego se mueven hacia otras instituciones. Y entonces, pues necesitamos tener esos programas de retención. Igualmente, yo creo que había mencionado el poder hacer un análisis y poder conocer más a fondo cuáles son o la competencia que nosotros tenemos actualmente. Ha crecido muchísimo la competencia en cuanto a instituciones educativas, ha aumentado muchísimo, por lo que nosotros tenemos entonces que conocerla y conocer cuáles son esas fortalezas que ellas tienen para nosotros poder saber qué es lo que ellos están brindando a estos estudiantes que prefieren irse con ellos y no quedarse con nosotros. Y porque no podemos únicamente pensar que son estudiantes que no entran por el promedio, porque no es así. Y también identificar cuáles son esas áreas débiles o áreas por mejorar de estas instituciones que son competencia, porque de esa manera nosotros, identificando sus debilidades, podemos utilizarlo a nuestro favor para entonces crear lo que es esas estrategias que nos puedan llevar a nosotros a tener una ventaja competitiva en el mundo, ¿verdad?, de lo que es la educación. Entonces, ayer la profesora y yo dialogamos y acordamos organizar un grupo en los que haya personas representantes de diferentes facultades con diferentes especialidades para crear un estudio, una investigación que eventualmente nos ayude a diseñar programas tanto de mercadeo como de comunicación estratégica, porque vamos a identificar muchísimos públicos aquí y van a tener diferentes necesidades. Yo entiendo que todos y todas estamos sumamente ocupados con las labores que tenemos, pero también entendemos que la situación en la que estamos con el estudiantado es una importante porque, por ejemplo, les comparto mi situación en el salón de clase y por qué pienso que es importante que conozcamos el perfil del estudiantado. Yo preparo en mi clase, llego al salón con los objetivos de la clase, qué es lo que quiero lograr y cómo se va a lograr, y de momento allí mismo tengo que cambiarlo todo por lo que me encuentro en el salón de clase. Y entonces tenemos un perfil diferente. Y es importante que lo conozcamos para que los procesos de aprendizaje mejoren, pero también para que los procesos de retención mejoren. Entonces, como les dije, toda esta discusión surgió como parte de un ejercicio en el webinario número 1 y no queremos que se quede en discusión. Y abro el tema del grupo para que me indiquen si alguien está interesado en reunirse con la profesora Karin Suet Vázquez y conmigo para comenzar, para organizar un grupo en el que diseñemos, no sé, puede ser un cuestionario, puede ser grupos focales, todo depende de cuál sea la pregunta de investigación que tengamos, para crear un instrumento o instrumentos de investigación que nos ayude a recoger datos. En mi caso, yo pienso que es importante conocer el tipo de estudiante que tenemos en el salón, y me refiero al tipo de aprendizaje que tiene este estudiante, para que podamos ser efectivos en este proceso de educación, de aprendizaje y enseñanza, ¿verdad? También es importante conocer cuáles son los intereses de estas personas, pues para saber por qué están aquí, cuáles son sus metas. Y también, eventualmente vamos a sacar el estudio también a estudiantes de escuela superior para saber cuáles son los intereses de las personas que vienen. Hay una persona que está levantando la mano, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero saber cómo puedo unir el grupo y porque me interesa, ¿verdad?, la línea de pensamiento que lleva, y tengo mucho interés para poder colaborar con el aspecto de la investigación.
Muchísimas gracias. Puede escribirme, mi correo electrónico es wanda, wanda.reyes@upr.edu. ¿Y la profesora cuál es? El mío es karin.suet@upr.edu. Pero podemos también pedirle a Brian, Karin, que comparta nuestros correos electrónicos a todas las personas que vinieron al webinario y así nos podemos contactar. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Perfecto. Inmediatamente culmine el webinar, se estará compartiendo ese correo electrónico. Gracias, Brian. Entonces podemos determinar un día que sea beneficioso para todos para reunirnos, preferiblemente que sea la semana que viene, porque yo pienso, compañeros y compañeras, que nos va la vida en esto. Tanto por verdad, por los procesos de aprendizaje, pero por mantener unos números saludables, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de estudiantes en el recinto. Es importante que haya personas, mire, de diferentes facultades, personas que se especialicen en diferentes metodologías y hacemos la investigación, redactamos un informe y lo debemos hacer llegar a las oficinas, ¿verdad? Por ejemplo, admisiones puede recibir una información, pero también aquí como parte del SEA, que trabaja con asuntos relacionados con educación, quizás este perfil puede ayudar a que se creen unos talleres para que ayuden a la facultad a trabajar con el nuevo perfil de estudiantes que tenemos. ¿Alguien tiene un comentario, alguna idea? Porque aquí, ¿verdad? Esto es un grupo de todos, no es ni de la profesora ni mío. Esto es un grupo que estamos creando para que todos tengamos una voz y que podamos lograr algo positivo. Yo levanté la mano, Alexis Ramírez de UPR Carolina, soy la que dirijo la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimento, y es una de las, vamos a decir así, de temas constantes que llevo en el recinto en las diferentes posiciones que he tenido, inclusive como decana de estudiantes. Así que cuenten conmigo porque sí, como dice usted, se nos está yendo la vida. El barco chocó con el iceberg hace tiempo y ahora es que estamos viendo los resultados. Concurro con la profesora Suet. Tenemos que evaluar las otras instituciones. No podemos partir de que es que los jóvenes no interesan hacer grados académicos, quizás, ¿verdad? No solamente cursos cortos, sino es que quizás esas instituciones están ofreciendo servicios que a lo mejor en este momento, ¿verdad? Para nosotros van a ser vitales y antes no, porque la población era diferente. Así que pueden contar conmigo, me estaré comunicando. Gracias. Y gracias a Carmelo Cedeño también. Muchísimas gracias. Agradezco a todos su participación en el webinario. Sé que el tema que estamos tratando no va directamente relacionado con la redacción de objetivos, pero sí está relacionado con el webinario anterior, que tiene que ver con la identificación de una situación o con un análisis de situación. Eventualmente, una vez recabemos estos datos, podemos proceder a establecer objetivos y a trabajar en diferentes tipos de programas. Pero mientras tanto, les agradezco a todos su apoyo y participación, y los exhorto a que asistan al próximo webinario que tiene que ver sobre la planificación de un programa de comunicación estratégica. También les pido que por favor llenen la evaluación y sobre todo que sugieran temas que se pueden trabajar sobre comunicación, por ejemplo, la opinión pública o manejo de crisis o redacción para redes sociales. Los temas que a ustedes les interese, porque entonces acá pudiéramos construir esos webinarios también para el futuro. Una vez más les agradezco muchísimo su asistencia y su apoyo. Que tengan un excelente día, una excelente tarde. Gracias, igual. Gracias. Muchas gracias. De parte del Centro para la Excelencia Académica nos hacemos eco de las expresiones de la doctora Wanda Reyes en el agradecimiento de su participación en este webinario. De igual forma con la profesora Reyes, que siempre muy dispuesta a apoyarnos, más que agradecidos por este servicio. Y les deseamos una excelente tarde por hacer con nosotros una comunidad para la excelencia.